Silvia, súper bien. También, gracias, gracias. Buenas tardes a todos y a todos. Bienvenidos a este primer webinar de una serie de 4 webinars que realizaremos durante el mes de septiembre. El webinar de hoy trata sobre inversión responsable y esta primera sesión será una introducción a este tema tan interesante a través del conocimiento de ciertos conceptos generales y específicos sobre inversión responsable. Antes de comenzar, quisiera agradecer a los organizadores de esta actividad, UNEP Finance, CNB, la Comisión Nacional de Valores de Paraguay, PNUD, WWF, Moore Foundation, USAID, Alianza para el Desarrollo Sostenible y Gobernar. También quisiera agradecer a las organizaciones colaboradoras, PRI, los principios de inversión responsable, PIR, el programa de inversión responsable de Perú, la iniciativa de finanzas sostenible y Vigeo e Iris. También recordarles que este es el primer webinar de una serie de 4 para aquellas personas que puedan asistir al menos a 3 de estos 4 webinars. Se les otorgará un certificado que acredita su asistencia. Algunas consideraciones preliminares para ustedes como audiencia. Como participantes, ustedes tendrán sus micrófonos y acceso al chat desactivados por razones de seguridad informática. Pueden hacernos llegar sus preguntas e inquietudes a través del botón de Q&A, preguntas y respuestas, en el marco inferior de sus pantallas de Zoom. Al finalizar la actividad, les daremos la posibilidad de que nos comenten si les gustaría participar en una sesión de preguntas y respuestas que va a durar de entre 10 a 15 minutos. Si obtenemos más del 50% de sus votos, vamos a hacer esa sesión de preguntas y respuestas. Así que al final los animo ahí a votar en esa instancia. Y finalmente recordarles que las presentaciones que ustedes van a poder ver hoy estarán disponibles en el enlace que se presenta en su pantalla. Aprovecho de presentarme. Mi nombre es Germán Hoifeman, soy el moderador de esta instancia, soy el relator de UNEP Finance. La estructura de nuestra sesión de hoy comienza con unas palabras de bienvenida. Nos van a saludar y entregar sus palabras Joshua Abreu, presidente de la CNB de Paraguay, luego Lucy Aquino,
directora y representante de WWF Paraguay, y Silvia Morimoto, representante del PNUD de Paraguay. Habrá una presentación inicial que va a ser liderada por Carolina López, representante de UNEP Finance, que va a abordar el trabajo que está haciendo UNEP Finance en torno a la inversión responsable. Cerraremos las presentaciones de hoy con una presentación final de Diana Rubinstein, directora comercial de Gobernar, en que nos hará una presentación asociada a los conceptos iniciales e introductorios de inversión responsable, y al final, en la medida que obtengamos ese 50+1% de los votos en la encuesta, haremos una sesión de preguntas y respuestas que yo moderaré, y en el que participarán Diana Rubinstein y Carolina López. Quisiera entonces comenzar nuestra actividad de hoy dándole la bienvenida a Joshua Abreu, presidente de la CNB Paraguay. Bienvenido, Joshua. Muchas gracias, Germán. Realmente un placer poder compartir en esta conferencia donde para nosotros es algo muy importante, justamente hablando de lo que sería toda la parte de sostenibilidad y hoy en día el mercado de capitales, lo cual la Comisión Nacional de Valores regula, es un ámbito donde los inversores se encuentran directamente con los emisores, que serían las personas que están buscando capital. Lo que vemos es que el cambio climático y el cambio social es algo fundamental en este momento dentro de nuestra nación y obviamente en el mundo, y por ende los cambios son necesarios. Por ejemplo, en Paraguay vimos lo que está pasando, lo que sucedió hace poco con una laguna o con un lago, y también toda la parte social, lo que estamos enfrentando como pandemia, y por eso es muy importante ver justamente cómo los inversores van a tomar decisiones y a quién la apoyarían con el dinero. Por eso vemos, inclusive en el mundo se ve que muchos pactos se hacen entre entidades, se confirman convenios, pero el dinero, el capital, también influye mucho en las decisiones de empresas. Y por eso, cuando el inversor va a invertir en una empresa, debería también entender dónde está invirtiendo, no simplemente para tener un retorno financiero o económico, sino que también cuál va a ser el impacto social o ambiental y cómo esa empresa está preparándose para la sostenibilidad a futuro. Y por eso, desde la Comisión Nacional de Valores, sacamos justamente la reglamentación de los bonos ODS. Aparte de eso, ya dimos un cambio dentro de lo que sería nuestra reglamentación y aprobamos la primera metodología dentro de lo que sería una revisión externa, específicamente en este caso un Green Bond Rating. Todavía no tenemos empresas que han registrado un bono verde, un bono social, un bono ODS en general, pero sí justamente estas conferencias, estos materiales que estamos preparando deberían capacitar no solamente a las empresas, sino que también a los inversores que podrían apoyar a empresas que justamente están haciendo cambios dentro de lo que están haciendo como negocio. Y por eso lo que estamos viendo en el mundo a nivel global, hay índices de sostenibilidad, o sea, tienen el índice del Dow Jones Sustainability Index, el FTSE4Good. También hay varios índices que justamente un índice es algo muy importante para poder formarse. El primero debería tener indicadores en la parte de la sostenibilidad, que justamente el 93% de los 250 empresas más grandes del mundo dan reporte de sostenibilidad. Y justamente eso ayuda que dentro de los reportes anuales de las empresas, la persona que va a invertir en esa empresa puede leer cuál es la estrategia a largo plazo que tienen, cómo eso va a impactar internamente a los empleados, cómo eso va a importar, o sea, cómo eso va a impactar externamente al país o al barrio o a donde sea que está esa empresa a nivel global también. Y aparte de eso, cómo están impactando el medio ambiente. Entonces, lo que vemos es que en grande escala muchas empresas ya están reportando a nivel global y es una estrategia justamente para que los inversores puedan saber hacia dónde apuntan y qué quieren hacer. Y nosotros desde la Comisión Nacional de Valores, que regulamos los reportes que entregan los emisores al público en general, hoy en día exigimos, sí, los estados financieros, pero también estamos preparándonos para justamente entregar
información sobre el gobierno corporativo que sacamos en el 2019, pero tienen 3 años para ajustarse porque, hablando bien y sinceramente, desde Paraguay para un emisor, son cambios estructurales muy grandes y eso queremos llevar a un cambio estructural que necesitamos porque es un cambio cultural también. Entonces, más allá, tenemos ya una reglamentación sobre el gobierno corporativo, tenemos un nuevo instrumento que también apoyan la parte social y medioambiental, pero también estamos queriendo seguir adelante para que las empresas emisoras en Paraguay puedan apoyar en dar información al público en general sobre su estrategia. Esto también ayuda para hacer un benchmark, para compararte cómo está haciendo contra otra empresa. Esto también permite justamente que esa empresa que da esa información pueda acceder a un nivel de capital más diversificado, especialmente a los fondos de inversiones que son extranjeros, internacionales, que buscan invertir en empresas que dan esta información y que puedan tener un impacto social o ambiental para que sea sostenible en el futuro, porque se vio a través de los números que empresas que tienen una estrategia en cuanto a la sostenibilidad, que realmente rinden a más largo plazo más que una empresa que no. Entonces, desde la Comisión Nacional de Valores estamos apoyando justamente que los inversores puedan tener información sobre lo que está sucediendo dentro de las empresas y para que las empresas puedan hacer los cambios estructurales justamente para avanzar y brindar mayor información al público en general. Entonces, eso es lo que estamos tratando de hacer desde la CNV acá en Paraguay y creemos que estamos por buen camino y que varios emisores se van a ir preparando justamente para mejorar y formar parte de este cambio global que está sucediendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Joshua. Solo comentarles que algunos de los documentos que mencionó Joshua, que son en este momento de carácter público, también vamos a ponerlos a disposición en la página de esta serie de webinars para su conocimiento. Vamos entonces con nuestra siguiente invitada. Tengo el gusto también de presentar ahora, invitar a darnos sus palabras de bienvenida a Lucy Aquino. Ella es directora y representante de WWF de Paraguay. Bienvenida, Lucy. Te doy la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Me da mucho gusto darles la bienvenida a esta serie de webinars sobre inversiones responsables, coordinado por WWF Paraguay, la Comisión Nacional de Valores de Paraguay, UNP-FI, UNDP y the Think Tank Governance Art. Entre todos, esperamos lograr una buena discusión en dimensiones ambientales, sociales y de gobernanza corporativa para empresas e inversionistas y de cómo contribuir con los objetivos vinculados al Acuerdo de París y la Agenda 2030 sobre desarrollo sostenible. Quiero hacer una mención especial a la Gordon y Betty Moore Foundation y a la iniciativa Alianza para el Desarrollo Sostenible impulsada por USAID Paraguay, ya que esta serie de eventos está siendo financiados por estas instituciones. También a la Comisión Nacional de Valores por promover esta serie de encuentros en los que esperamos promover la formación de mercados de capitales que incorporen los factores ambientales y sociales y de buena gobernanza corporativa. La misión de WWF es contribuir que el ser humano viva en armonía con la naturaleza, conservando la diversidad biológica del mundo, asegurando que el uso de los recursos naturales renovables sean sostenibles, promoviendo la reducción de la contaminación y el consumo derrochador y excesivo. Los estudios científicos del Fondo Mundial para la Naturaleza demuestran tendencias preocupantes. Actualmente estamos consumiendo recursos naturales a un ritmo más rápido de lo que la Tierra los está reponiendo, el equivalente a 1,5 planetas, lo que nos permite diagnosticar que la crisis ambiental, económica y social irá en aumento. En un planeta de recursos naturales limitados, la gestión sostenible de los recursos naturales, de los que dependen todos nuestros medios de vida, es una responsabilidad compartida, pues los productos financieros son derivados del capital natural. Los propietarios y administradores de los activos financieros en todo el mundo podrían terminar enfrentando riesgos
derivados de la degradación de la base de nuestra economía, los recursos naturales. Hoy cobra mucha importancia y atención la pandemia del COVID-19. Lastimosamente enfrentamos una enorme crisis sanitaria, con profundas consecuencias negativas sobre la economía y el bienestar humano. La crisis sanitaria y la ambiental están estrechamente ligadas y comparten cosas muy similares. Son fenómenos sistemáticos, con proyecciones e impactos socioeconómicos inciertos y desproporcionados. Por eso, las acciones que resulten de la gestión responsable de la inversión pública y privada ahora se volvieron urgentes. Según el Foro Económico Mundial, los paquetes de estímulos frente al COVID-19 han invertido cerca de 11.5 billones de dólares y se estima que se tendrán que gastar varios billones más durante la larga recuperación que se viene. También, en su más reciente reporte, El futuro de la naturaleza y los negocios, el Foro Económico Mundial indica que la generación de valor económico de 44 billones de dólares, equivalente a la mitad del PIB mundial, están potencialmente en riesgo como resultado de la dependencia que tienen las empresas en la naturaleza y en sus servicios ecosistémicos. Entonces, el sector financiero juega un rol fundamental como motor para la recuperación verde, justa y resiliente ante la crisis sanitaria y el riesgo ambiental. Lo positivo es que hoy día no son pocas las empresas, grandes, medianas y pequeñas, así como instituciones financieras y fondos de inversión que reconocen que marcos como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París y los principios de inversión responsable crean efectivamente una hoja de ruta hacia una economía mundialmente resiliente. En esta era de proporción, de transparencia, el sector financiero pasa de una postura reactiva a un papel de liderazgo. De hecho, los principios de inversión responsable a los cuales muchas instituciones de inversión se van adhiriendo buscan garantizar la sostenibilidad a largo plazo de nuestros mercados más básicos: salud, alimento, combustible y fibras, para los miles de millones de personas que dependen de ellos, estableciendo criterios de sostenibilidad. Junto con los principales actores del sistema financiero y de los mercados de capital, el Fondo Mundial para la Naturaleza puede ayudar a reorientar la financiación existente y también ayudar a desarrollar y ampliar inversiones en instrumentos de inversión centrados en los ODS y bajo en carbono, en inversiones de impacto con el mejor enfoque ambiental y social, el uso de bonos verdes creíbles como un mecanismo de inversión y financiamiento, incentivos en préstamos relacionados con perfiles de riesgo de la sostenibilidad y otras oportunidades de gestión de activos financieros para apoyar la conservación de la tierra, el agua y demás recursos naturales. Esperamos que esta serie de webinars también ayude a impulsar una nueva línea de gestión de financiamiento y contribuya para alinear todos los sectores económicos y sociales para enfrentar los desafíos de la sostenibilidad. Esperamos que los líderes del sistema financiero de todas partes capitalicen las normas de los mercados de producciones primarios. Así también alentamos a los conductores de las políticas públicas en asegurar que los entornos normativos fomenten esas inversiones. A todas las organizaciones que apoyan y promueven estos webinars les damos las gracias. Estamos orgullosos del trabajo que vienen realizando. Deseamos que este ciclo de charlas sea de provecho para todos los asistentes y esperamos trabajar en colaboración con todos los sectores que protegen el planeta, su gente y sus recursos. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucy, por tu
motivadora presentación y palabras de bienvenida. Muchas gracias. Quisiera presentar ahora a nuestra siguiente invitada. Ella es Silvia Morimoto, representante del PNUD de Paraguay. Bienvenida, Silvia, te dejo la palabra. Muchas gracias, Germán. Muy buenas tardes a todas e todos. Um especial saludo a nossos queridos Joshua, Lucy, Carolina e Diana. É realmente um honor estar aqui para poder ser parte do início desta nova série de webinários que estamos iniciando com nossos sócios para promover as finanças sustentáveis em Paraguai. Para aqueles que nos acompanharam na primeira série de webinários de bônus ODS, verão que esta segunda série complementa a anterior, assim que eles sacarão proveito. Para os que han tenido a oportunidade de acompanhar a primeira série, los invito a ver as gravações que podem acender desde a página YouTube de PNUD Paraguai. Para nós outros que trabalhamos para desenvolvimento sustentável, sabemos que mobilizar recursos do setor privado através dos mercados de capital é clave para alcançar as metas plasmadas tanto no Plano Nacional de Desenvolvimento 2030 como nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis ODS. Está reconhecido que sem a inversão privada será impossível lograr os resultados esperados ao 2030. A pandemia global do coronavírus põe isto em evidência, mais que nunca, o impacto econômico dessa crise põe em jogo o esforço de décadas em la redução de pobreza e provavelmente veremos um retrocesso no progresso hacia os ODS. Paraguai não escapa dessa situação. E é por isso que hoje temos maior urgência em apalancar os ativos de capital e direcionar os fluxos e projetos e empresas que estén contribuindo à generação do emprego decente, a redução da pobreza e desigualdades, produção sustentável com o meio ambiente e a economia mais resilientes. Em esse sentido, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, felicita a Comissão Nacional de Valores, CNV, ter a visão e o compromisso de gestão responsável em Paraguai, com a adoção e regulamento de los bônus ODS. Os bônus ODS são títulos de deuda que, como qualquer outro, generam retorno econômico para os inversionistas, mas además têm réditos sociais e ambientais que são medíveis e reportados por el emissor do bono. Esses podem ser temáticos. Por exemplo, estão os bônus verdes que Lúcia acaba de mencionar, que contribuem à conservação dos recursos naturais ou à redução de emissões de gases de invernadeiros. Ou bônus com fins sociais, como os bônus de gênero, que financiam projetos que beneficiam a negócios de mulheres empreendedoras. Desde o PNUD, a nível global, estamos trabalhando em los estándares para a certificação desses tipos de bônus e em Paraguai queremos impulsar a adoção desses estándares e capacitar os certificadores independentes para começar a construir o ecossistema e mercado local. Nessa linha é que o PNUD está levando a cabo um estudo regional para o Cono Sur de diagnóstico das condições habilitantes do mercado e potencial de oportunidades para a inversão de impacto, entendida como aquela que genera um impacto social ou ambiental, además do retorno financeiro. O informe de inversão de impacto do Paraguai está disponível em nosso sítio web de PNUD Paraguai e los invito a lê-lo. Quisiera terminar dizendo que é motivante para mim ver a tantos participantes em nossos seminários. Creemos que esses espaços são importantes para sumar a gente e promover as finanças para desenvolvimento sustentáveis. Muchísimas gracias por la atención. Gracias. Muchas gracias, Silvia, y felicitaciones por el informe que mencionas que acaban de lanzar, publicar. Solo comentarles a nuestra audiencia que también ese informe lo vamos a poner a disposición de ustedes
en la página web de esta serie de webinars asociados al tema de inversión responsable. Vamos a continuar con nuestra siguiente invitada. Ella es Carolina López, representante de UNEP Finance. Carolina va a profundizar con una primera presentación sobre efectivamente el trabajo que viene realizando UNEP Finance en inversión responsable. Y solo como una introducción breve, quisiera comentarles que nosotros entendemos inversión responsable como la integración de los factores o variables ambientales, sociales y de gobierno corporativo en los procesos de análisis y en los procesos de inversión. Haciendo esa pequeña introducción conceptual, le doy la bienvenida a Carolina López, quien nos va a contar qué está haciendo UNEP Finance en este ámbito. Bienvenida, Carolina. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas, espero que estén bien. Voy a compartir por acá mi pantalla, me avisan si lo pueden ver bien. Se ve bien, Carolina. Perfecto. Bueno, es un placer unir fuerzas en la realización de esta serie de webinars sobre inversión responsable en conjunto con la Comisión Nacional de Valores de Paraguay, PNUD y WWF, ambas instituciones de Paraguay, también con Moore Foundation, USAID, Alianza para el Desarrollo Sostenible, Governart y también con la colaboración de PRI, PIR, la Iniciativa de Finanzas Sostenibles de Ecuador y de Vigeo Edis. Así que, una vez dicho esto, yo voy a presentar sobre el trabajo en torno a la inversión responsable que realizamos en UNEP FI, y para aquellas personas que no conocen todavía UNEP FI, me gustaría mencionar que es la iniciativa financiera de ONU Ambiente, es decir, es una alianza estratégica entre las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el sector financiero a nivel global, que incluye a bancos, a inversionistas institucionales, a aseguradores. UNEP FI nació en la Cumbre de la Tierra de Río en 1992 para promover la agenda de finanzas sostenibles. En la actualidad contamos con más de 300 instituciones financieras que son miembros y también con una red de alrededor de 100 supporting institutions. ¿Cómo trabajamos nosotros? A través de la investigación, sensibilización, generación de capacidades, a través del desarrollo de principios, estándares, herramientas vanguardistas, y también trabajamos de la mano con formuladores de políticas, reguladores financieros, para que haya conjuntamente un cambio de paradigma o de cultura. Y en UNEP FI la estructura es la siguiente: tenemos 3 comités que son de banca, inversión y seguros. También trabajamos en torno a diferentes temáticas como cambio climático, biodiversidad y ecosistemas, asuntos sociales, derechos humanos y también impacto positivo, y trabajamos en todas las regiones del mundo, teniendo nuestra sede en Ginebra, Suiza. Así que aquí pueden ver los principios de sostenibilidad, que son los marcos universales para cada una de las industrias del sector financiero. Tenemos PRI, que son los principios de inversión responsable, que nacieron en el 2006 al alero de UNEP FI y de UN Global Compact. En el 2012, desde UNEP FI nació los PSI, que son los principios de seguros sostenibles, y el año pasado realizamos el lanzamiento de los 6 principios de banca responsable. Aquí pueden ver la iniciativa de las bolsas de valores sostenibles que nació en el 2009 y que está asociada aproximadamente con 100 bolsas de valores de todo el mundo promoviendo la sostenibilidad. Y aquí me gustaría mostrarles la contribución que estamos realizando actualmente desde UNEP FI con los inversores institucionales en la inversión responsable. Y me gustaría mencionar estos 4 aspectos que pueden ver aquí, y primero mencionar que hay una evolución de la gestión de riesgos ambientales, sociales y de gobierno corporativo, los conocidos como ASG, a gestión de impactos, es decir, el impacto positivo en el medio ambiente, en la sociedad, en la economía. Y aquí buscamos integrar las consideraciones de impacto en los procesos de toma de decisión de inversión. Aquí marco legal para el impacto es un ejemplo que lo voy a mostrar posteriormente, y aquí la idea es no verlo solo sobre cómo los aspectos ASG impactan en mi inversión, es decir, si me va a generar riesgos, sino más bien cómo mi inversión contribuye positivamente, impacta a la sustentabilidad.
Por cierto, sobre los riesgos ASG me gustaría mencionar que se suele decir que son riesgos extrafinancieros de la sostenibilidad, sin embargo, deberíamos de considerarlos como los riesgos financieros de la insostenibilidad. El segundo punto es la alineación de la cartera y el establecimiento de objetivos de impacto, y esto lo voy a mostrar a través de un ejemplo. También la inversión en la transición hacia una economía que sea más verde, sostenible, esto para colmar la brecha de billones de dólares necesarios para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenibles, también para el Acuerdo de Cambio Climático de París, para su cumplimiento. Y el cuarto punto es en torno a la mejora en la divulgación y transparencia del mercado. Aquí pueden ver el marco legal para la consideración del impacto de la sostenibilidad en la toma de decisiones de los inversores, que es un proyecto que fue lanzado el año pasado por PRI, UNEP-FI y The Generation Foundation, y que tiene como objetivo preparar y publicar análisis legales, recomendaciones prácticas para inversionistas que están buscando evaluar y contabilizar el impacto de la sostenibilidad en la toma de decisiones de inversión como parte fundamental de su actividad inversora. Y de aquí al 2030 va a ser muy importante esto que comento de que los inversores vayan evaluando y contabilizando el impacto de la sostenibilidad en su toma de decisión. Aquí me gustaría mencionarles cómo ha ido evolucionando las inversiones responsables. De hecho, hay 3 generaciones. La primera generación de inversión responsable comienza en la década de 2000, cuando los inversores empezaron a entender la importancia de la integración de los aspectos ASG en sus decisiones de inversión. De hecho, aquí arriba pueden ver este reporte, que es el Freshfields, que fue publicado en el 2005 por UNEP-FI y que mostraba que los inversores podían incorporar los aspectos ASG financieramente importantes como parte de sus obligaciones fiduciarias. Es decir, que la integración de las consideraciones ASG en un análisis de inversión es claramente permisible, eso es lo que decía el reporte en aquel momento, es claramente permisible y posiblemente se requiera en todas las jurisdicciones. De ahí pasamos aquí a la derecha, que pueden ver la segunda generación de inversión responsable y con este reporte del Fiduciary Duty in the 21st Century. Y ha habido una creciente conciencia sobre la integración de los aspectos ASG, pero aún así hay una brecha de implementación y los mercados de capitales todavía no están teniendo en cuenta los riesgos y oportunidades relacionados con la sostenibilidad. Entonces, en el 2015, PRI y UNEP-FI publicaron este reporte, El deber fiduciario en el siglo XXI, que se convirtió en un programa de varios años que produjo 11 hojas de rutas nacionales. Y este reporte decía no considerar todos los factores de valor de inversión a largo plazo, incluidos los criterios ASG, es una falla del deber fiduciario. Es decir, que ya a través de este reporte estamos yendo más allá. Y de aquí pasamos a la tercera generación de inversores responsables que ya están empezando a medir, contabilizar e integrar el impacto de la sostenibilidad en su actividad inversora. Y bien, tenemos que definir qué es el impacto. De hecho, tenemos los principios para financiación de impacto positivo y que lo que busca es una contribución positiva a uno o más de los 3 pilares de desarrollo sostenible, que son el económico, el ambiental, el social, una vez que los potenciales impactos negativos en cualquiera de los 3 pilares han sido debidamente identificados y mitigados. Y aquí va a ser importante analizar los impactos en las 5 dimensiones, es decir, qué tipo de impacto, a quién se va a impactar, cuánto, qué tipo de contribución y qué tipo de riesgos. Bueno, aquí en este slide me gustaría mencionar que hay unos Pockets of Excellence, que es un segmento muy pequeño de gente que va más allá y que entiende los aspectos técnicos en torno a las metodologías y los requisitos de divulgación sobre la integración del impacto en la toma de decisiones de inversión.
pero aún quedan algunas cuestiones legales importantes por resolver, como estas que pueden ver aquí. Existen impedimentos legales para que los inversores adopten objetivos de impacto, por ejemplo, que la actividad inversora sea consistente con 1,5 grados. Bueno, aquí es muy importante que los inversores tengan una atomización, una diversificación en la cartera para no poner en peligro la cartera, ¿no? Luego, otra pregunta sería, ¿están los inversores obligados legalmente a integrar los impactos de sostenibilidad de su actividad inversora en sus procesos de toma de decisiones? Hoy por hoy no, en ningún país. El NGFS, que es el Network for Greening the Financial System, que está conformado por los bancos centrales y los reguladores financieros de muchos países, están implementando medidas para poner normativa para mejorar los procesos de decisión, pero hoy por hoy no están obligados los inversionistas a integrar los impactos de sostenibilidad en su actividad. Y en la siguiente pregunta, ¿sobre qué bases legales positivas podrían o deberían los inversores integrar los ODS en su toma de decisiones de inversión? Las Naciones Unidas emiten recomendaciones, sugerencias como los ODS. En la Unión Europea existe la taxonomía de finanzas sostenibles para igualar el lenguaje. Y en los países de la Unión Europea, desde el punto de vista legal, existe actualmente una soberanía en los países y también tienen que cumplir con una normativa de la Unión Europea. Lo importante es que haya una convicción de los gobiernos de que la sustentabilidad, por ejemplo, el cambio climático, es importante implementar políticas y leyes que sean consistentes con esa visión, y tiene que haber un proceso de adaptación para evitar que haya una potencial disrupción en los mercados. Aquí les muestro este ejemplo, que es el UN Net Zero Asset Owner Alliance, que básicamente es una alianza de propietarios de activos que están alineando su cartera, estableciendo objetivos de impacto, y que el año pasado se comprometieron a descarbonizar sus portafolios al 2050, cumpliendo con el objetivo de incremento de temperatura no más de 1,5 para estar alineados con el Acuerdo de Cambio Climático de París. Aquí me gustaría mencionarles que los inversores tienen múltiples deberes: el deber fiduciario de integrar todos los factores financieramente materiales, incluidos los aspectos ESG, y el deber de impacto. Y el estudio que les mencionaba ahora, el marco legal para impacto, va a mostrar cómo los inversores deben gestionar sus funciones dentro de los marcos legales existentes. En algunas jurisdicciones el análisis legal puede tener algunos impedimentos para incorporar el impacto de la sostenibilidad, y el reporte va a ir recomendando un cambio de política. De hecho, las jurisdicciones cubiertas en este reporte son la Unión Europea, Reino Unido, Francia, Holanda, Brasil, Estados Unidos, Canadá, Sudáfrica y China. A finales de este año vamos a realizar el lanzamiento de este marco legal de impacto y sus recomendaciones para las distintas jurisdicciones. También me gustaría mencionar que UNEP-FI ha estado involucrado en la implementación del Plan de Acción de Finanzas Sostenibles de la Unión Europea. Esto es muy importante para los inversores, que van a tener que usar la taxonomía de finanzas sostenibles en su propia estrategia, comercializando productos ecológicos, y la Comisión Europea tiene como objetivo que la taxonomía sea relevante más allá de las fronteras de la Unión Europea, y se prevé que entre en vigor en el 2021. Y para finalizar, mencionar este proyecto piloto de implementación de las recomendaciones del TCFD de inversores que publicamos el año pasado, y todos estos reportes están, o en el caso del anterior que mencionaba, estará público en nuestra página web en los próximos meses. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Carolina, y agradecido por tu tan clara presentación que nos permite entender un poco cómo llegamos a esta primera sesión de webinars, para entender también el trabajo que desde UNEP-FI están haciendo ya hace bastantes años en materia de inversión responsable. Quisiera hacer la presentación de nuestra siguiente invitada. Ella es Diana Rubinstein. Ella es directora comercial de Gobernar. Diana nos va a hacer una introducción en las materias de inversión responsable que nos permiten entender un poco más cómo se ha ido estructurando esta tan importante disciplina. Así que bienvenida, Diana, y te doy la palabra.
muchas gracias. ¿Ahí me escuchan, perdón? Te escuchamos y te vemos. Súper. Muchas gracias, Germán, y gracias también a Joshua, a Lucy, a Silvia, a Carolina por sus palabras y sus mensajes. La verdad es que tenemos hoy día este primer webinar de una serie de 4 webinars, así que vamos a abordar en esta primera sesión conceptos más generales, introductorios a lo que es la inversión responsable, y los invitamos a participar en las siguientes semanas, las próximas semanas, para poder ir profundizando en ello. Quisiera muy brevemente compartirles que Governart somos un think tank, una firma de asesoría ASG, ambientales, sociales y de gobierno corporativo, con presencia en Latinoamérica y hace algunos meses atrás también en España. Y somos Supporting Institution de UNEP Finance Initiative y un signatario de los principios de inversión responsable en la categoría de Service Provider. Y entonces lo que quisiera compartir en esta primera sesión con ustedes es primero una mirada al concepto ASG, ambiental, social y de gobierno corporativo, y su rol en la creación de valor empresarial. Luego vamos a mirar los drivers o estos impulsores del avance de la inversión responsable. Vamos a abordar algunos de los mitos de la inversión responsable y espero que los podamos derribar en esta misma sesión. Y luego vamos a ver también una fotografía del estado actual del mercado ASG a nivel global. Siempre que hablamos de inversión responsable, la verdad nos parece clave comenzar con revisar también el concepto de sustentabilidad. En la región y también a nivel mundial, la sustentabilidad siempre, desde estas décadas en el fondo, ha estado muy asociada a los factores ambientales, y muchas veces también se asocia a una moda. Antiguamente se relacionaba mucho también a greenwashing, ¿no? A lo que es como el lavado de imagen, y cada vez más, en la medida en que van avanzando y madurando los mercados, podemos ver cómo realmente está haciendo honor al origen de la palabra en sí, que es la habilidad de sostenerse, sustainability, la habilidad de sustentarse en el mediano y largo plazo de una organización. Y lo que hemos podido también ir evidenciando es cómo en la medida que una empresa, una organización logra gestionar adecuadamente los criterios y factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo, logra entonces robustecer su habilidad de sostenerse, logra hacerse sustentable. Entonces ya se ha ido distanciando mucho la mirada de lo que habitualmente era considerado este lavado de imagen o asistencialismo, muchas veces filantropía, y las empresas están cada vez más comprendiendo que en la medida en que logran mirar, gestionar estos riesgos y oportunidades ASG, logran crear valor en la organización. Y desde la inversión responsable, entonces vamos a ver cómo esto también crea valor para el inversor. Entonces son factores que habitualmente conocemos como extrafinancieros, sin embargo tienen un impacto económico concreto y medible en las organizaciones y también en los portafolios de inversión. ¿De qué hablamos cuando hablamos de ASG? La verdad es que hay distintos enfoques, distintas metodologías, sin embargo, muchas coinciden en algunos de los criterios que se observan. Esta diapositiva les comparte la metodología de calificación ASG de una agencia de rating ASG que se llama Vigeo Eiris, que es una de las que mayor cobertura también tienen a nivel global, donde vemos 6 columnas, donde hay 6 dominios, y 38 cajitas o 38 criterios que abordan temas muy transversales en la organización y que son los criterios ASG que los inversores están mirando en las empresas. Sin duda, para un sector de actividad, la ponderación o los criterios que se activan incluso de esta matriz que estamos viendo son distintos que para otros sectores. Es decir, para una empresa del sector banca, la ponderación que van a tener algunos de estos criterios van a ser muy distintos que para una empresa sanitaria o una empresa eléctrica, etc. Y eso es lo que nosotros conocemos como materialidad. Y los inversores, en su consideración de estos factores, entonces también van mirando estos factores con esa materialidad, con esa ponderación que difiere de un sector a otro. Esto también, esta diapositiva para nosotros es clave para mostrarles entonces de que cuando hablamos de sustentabilidad o de los factores ASG, no estamos hablando solamente de la columna medioambiental, sino que estamos viendo temas tan diversos como la relación con los proveedores, la información a los clientes, la prevención de la corrupción, prácticas anticompetitivas y múltiples otros factores. Y sabemos también que los factores de gobierno corporativo siempre han sido los basales, los cuales se consideran de hecho transversalmente con una mayor ponderación en distintos sectores de actividad, y
que a medida que han ido pasando, han pasado los años, en el fondo, los factores ambientales, sobre todo por la urgencia del cambio climático, han adquirido mayor relevancia, y hoy con la crisis que nos aqueja, y también el año pasado, en muchos de los países de la región, y en muchos países a nivel mundial, los factores sociales cada vez más han ido adquiriendo también mayor relevancia, por los que nos comentaba Silvia también. Hoy en día sabemos cómo las brechas identificadas por los ODS han ido creciendo y por lo tanto van adquiriendo también mayor consideración y mayor relevancia. Este diagrama nos comparte una conversación que muchas veces es implícita y que la idea justamente es que la podamos explicitar cada vez más, que es cómo las empresas, en la medida en que van identificando y actualizando su propio enfoque de riesgos y oportunidades ASG, entendiendo cómo en la medida en que como empresa yo logro gestionar estos factores de buena forma, logro generar mayor resiliencia y logro también crear un valor, incluso un valor bursátil en la organización, que se puede traspasar entonces también a los inversores. Y cómo los inversores, en la medida que integran estas variables ambientales, sociales y de bueno corporativo, entonces pueden también tener un mayor retorno de la inversión, un outperformance, respecto de aquellos instrumentos, aquellos portafolios que no lo hacen. Y como contraparte, cómo las empresas, en la medida que no gestionan o no observan, no integran estos factores de forma estratégica en la organización, pueden ver una destrucción del valor corporativo y de la misma forma también los inversores. Y hay múltiples ejemplos sin dudas a nivel mundial. Este es uno que para nosotros es muy emblemático, si bien es ya de hace un par de años atrás, del año 2015, pero es muy emblemático porque nos muestra cómo un conflicto que tuvo lugar en una localidad, esto es Salamanca, es una localidad rural que se encuentra en la cuarta región de Chile, en el norte de Chile, donde Antofagasta PLC, que es del grupo Antofagasta Minerals, empresa minera muy, muy relevante a nivel local y que transa, de hecho, con esta filial en la Bolsa de Londres, tuvo un conflicto a raíz de uso de agua con la comunidad local, se bloquearon los caminos, hubo paralización del acceso y por lo tanto de la producción durante un par de semanas, y cuando logran llegar a un acuerdo con la comunidad local, un acuerdo que de hecho tiene implicancias hasta hoy en día porque tiene que ver con toda la desalinización y el uso del agua, inmediatamente cuando se logra el acuerdo en esta pequeña comunidad rural, en esta franja que es Chile, al día siguiente, primera hora en la mañana, la Bolsa de Londres ve un alza de los papeles, del valor bursátil de la compañía de un 2,58%, que hasta aquel entonces fue la tercera mayor alza histórica en el índice FTSE 100 de la Bolsa de Londres. Entonces vemos de que esta creación de valor no solamente es el valor reputacional, estamos hablando del valor bursátil, el valor económico de una organización, y esto sin duda se va traspasando también entonces al inversor. Y entonces cuando hablamos de inversión responsable, tal como nos anticipaba Germán anteriormente, estamos hablando de cómo el inversor, en la medida que integra estos factores, no solamente en el análisis, sino en la valorización en el fondo y en su relacionamiento también con las empresas en las cuales está invirtiendo, logra robustecer, logra generar muchas veces un outperformance o una creación de valor también en su propio portafolio de inversión. Y el espectro de los inversionistas respecto a la integración ASG, vi que había una pregunta a la cual la respuesta está justamente en esta pantalla, es bastante amplio. Sin duda esto lo van a poder ver a continuación, si no me equivoco van a recibir las presentaciones, pero nos vamos a focalizar en lo que está marcado en este recuadro central. Y básicamente observar que desde la izquierda, donde hablamos de las finanzas tradicionales, que la verdad es que cada vez dejan de ser tradicionales porque el mainstream está llevando a la inversión responsable, las finanzas tradicionales son aquellas que no consideraban los factores ASG, nos vamos hacia la derecha del cuadro, donde está la filantropía pura, donde el foco está en realmente generar un impacto social o ambiental, pero no se busca, de hecho se hace un sacrificio absoluto del retorno financiero. Todo el ecosistema, todo el mundo de la inversión sostenible, la inversión responsable, y ahí está todo el tema de la taxonomía que mencionaba Carolina, que todavía hay zonas grises al respecto, es cómo nos vamos desde un finance first, que es en la columna izquierda, donde el foco está en que yo quiero resguardar que mi retorno sea el mayor posible, sin embargo ya miro estas variables, hasta las inversiones de impacto, donde está el impact first, donde hay un retorno financiero, pero mi foco está en lograr un impacto ambiental y social. ¿Cuáles son los drivers que han ayudado a impulsar el desarrollo de la inversión responsable?
Uno es el reconocimiento y la comprensión de que ya hay mucha evidencia al respecto, de que hay un impacto financiero, un impacto económico al integrar estos factores. Esto solamente es para, haciendo alusión a lo que estamos viendo hoy con la crisis COVID-19, veamos cómo el porcentaje de los índices sostenibles que han tenido un performance en este primer Q del año 2020, han tenido un 94% de outperformance respecto de sus pares para el mismo universo de inversión. Es decir, si por ejemplo los índices de, bueno, vamos a ver un ejemplo de ello más adelante, así que no lo voy a abordar ahora, pero quiere decir de que cada vez más hay evidencia de que acá no estoy sacrificando el retorno de la inversión, sino que justamente puedo tener un mayor retorno de la inversión en la medida que integro estos factores. Luego, un concepto que Carolina profundizó en su presentación, el deber fiduciario, que es esta obligación legal de que cuando estoy manejando en el fondo de dineros de terceros, debo velar por el mejor interés de aquella persona por la cual estoy manejando estos fondos, y en la medida en que integro las variables ASG, puedo realmente cumplir con este deber fiduciario. Otro driver muy importante y que en la región está tomando también cada vez más fuerza son las políticas públicas y la regulación respecto de la integración ASG, donde en mercados más maduros ya no solamente se pide observar estos factores, sino realmente tener un rol activo. Es decir, el inversor no solamente debiese estar enviando un cuestionario a las empresas respecto de cómo están gestionando los factores ASG, sino realmente sentarse en la mesa. Por ejemplo, en la crisis que estamos viviendo hoy, las mejores prácticas muestran este engagement activo en el cual el inversor se sienta con los emisores, se sienta con las empresas, private equity también, a observar la matriz de riesgo, a ver cómo se han visto afectadas las materialidades de los distintos sectores de actividad y poder buscar también soluciones para salir adelante respecto de estas variables. Y en este gráfico vemos en relación a este driver, que es el cumplimiento regulatorio, el avance que han tenido los requerimientos de información ASG a nivel global. Entonces, vamos avanzando cada 5 años, no sé si lo alcanzan a ver en pantalla, pero la última fila de arriba abajo nos muestra el año 2017, la barra azul o lila nos muestra el total de requerimientos regulatorios y estándares internacionales que están exigiendo divulgación tanto a empresas como a inversores de los factores ASG, y podemos ver cómo, en comparación con el año 2012, que es la barra previa, hay un crecimiento exponencial, y sin duda el verde, que son los factores ambientales, que son también mucho más cuantificables, más medibles, tuvieron un alza muy grande también por todo lo que es el cambio climático, y probablemente ahora vamos a ver el alza también de los factores sociales. Un cuarto driver muy importante es la presión competitiva, en el fondo, de cómo los actores buscan posicionarse y diferenciarse, y en ese sentido hemos visto en Latinoamérica cómo en la medida que, por ejemplo, en relación a los principios de inversión responsable, esta sigla PRI, de Naciones Unidas, en la medida en que se van haciendo signatarios algunas organizaciones claves en los distintos mercados, en los distintos países, rápidamente comienzan a sumarse sus competidores porque se dan cuenta de que, sobre todo con los clientes actuales y con el cambio también de los consumidores en el mercado actual, es clave poder subirse a este enfoque. Tenemos actualmente 57 signatarios de PRI. Eduardo Aterortúa en la próxima sesión nos va a compartir mucho más al respecto para profundizar respecto de PRI. El quinto driver son las motivaciones éticas por parte de los inversionistas, clientes y beneficiarios. Hay muchos estudios que muestran cómo el contar con esta generación millennial, que está mucho más aware, más preocupada también de los factores ambientales y sociales, y también cómo las mujeres que están cada vez adquiriendo un rol más importante en este sentido, están teniendo mayores demandas respecto de la integración de estos factores en los procesos de inversión. Y los mitos de la inversión responsable que esperamos entonces también derribar en esta sesión, el primero es que la inversión responsable consiste solamente en evitar valores poco sostenibles, que es lo que conocemos como la exclusión o el screening negativo, lo cual implica que reduce el universo de las inversiones. Y la verdad es que la inversión responsable, lo vamos a ver en próximas sesiones cuando veamos las estrategias, no necesariamente es solamente a través del screening, es una de las estrategias que en algunos mercados se utilizó sobre todo para entrar en lo que es la inversión responsable. Sin embargo, es la integración de estos factores, por ejemplo, en el momento de
de poder hacer una evaluación, de indexar este riesgo ASG al proceso de valorización de una compañía, pero no necesariamente siempre está relacionado a la exclusión. La inversión no funciona en periodos de crisis. Hay muchas personas que en webinars previos han dicho, pero estamos en momentos de crisis, de urgencia, ¿cómo vamos a estar hablando de inversión responsable si hablamos de una mirada a largo plazo? Hay también muchos estudios como este que es compartido por MSCI, donde nos muestra que todos los índices ASG superan en este periodo, esto es desde diciembre del 2019 al 31 de marzo del 2020, superan el desempeño de MSCI World, que es la línea horizontal. Todo el resto de las líneas que vemos hacia arriba son los distintos índices que para el mismo universo, World, consideran variables ASG. Y en periodos de crisis vemos cómo hay siempre un desacople también, y a veces muy, muy considerable, de los índices y los instrumentos que integran las variables ASG. Un tercer mito es que la inversión responsable gira exclusivamente en torno a la inversión de impacto. La inversión de impacto ha adquirido mucha fuerza porque sin duda, y por lo que vimos hoy, las brechas sociales, las brechas de los ODS, las brechas ambientales también requieren movilizar el flujo de capital, tal como decía Silvia, hacia buscar soluciones y herramientas para cerrar estas brechas. Sin embargo, es una de las estrategias, es uno de los ámbitos también de la inversión responsable. No engloba todo el concepto. El cuarto mito es que la inversión responsable solo funciona en mercados más desarrollados, y acá podemos ver un gráfico que va desde más o menos la crisis subprime, desde el año, de hecho un poco antes del año 2007, hasta el año 2020, solamente para mercados emergentes. Y podemos ver cómo desde la crisis subprime, la línea amarilla es el índice MSCI para mercados emergentes, la línea azul es MSCI para los líderes ASG de los mercados emergentes, y podemos ver cómo en mercados emergentes también ocurre un desacople, y es muy interesante. Sin duda existen las mismas alzas y bajas de acuerdo a la volatilidad y lo que va sucediendo en el mercado. Sin embargo, vemos que en la medida en que va madurando la integración ASG en mercados emergentes, hay cada vez mayor desacople y un mejor desempeño de aquellos actores que van integrando las variables ASG, pero incluso en el inicio, justo después de la crisis subprime, podemos ver que ya hay un desacople. Entonces, la verdad es que sí hay también evidencia de cómo funciona y cómo es válido en mercados emergentes. Un quinto mito es que la inversión responsable solo es aplicable en renta variable. Sin duda, y lo mencionaron también Joshua y Lucy cuando hablaron de los bonos, y los vamos a abordar en las próximas sesiones en profundidad. Sin embargo, hay un auge sin duda de todo el ecosistema de los bonos verdes, bonos sociales, los bonos ODS, los bonos sostenibles. Hay, de hecho, en el gráfico de la derecha podemos ver cómo del año 2019, el periodo de enero a abril del año 2019, el mismo periodo para el año 2020, los bonos sociales, que es la franja que está en azul más oscuro, tienen un 250% de crecimiento en comparación al mismo periodo del año anterior en la emisión de estos bonos. Entonces, sin duda, la inversión responsable y la integración ASG en renta fija es algo que ha entrado con mucha fuerza también. Y esto solamente para dejarles una fotografía del mercado ASG a nivel global, a nivel de números. Hay actualmente sobre 3.000 signatarios de los principios de inversión responsables de Naciones Unidas a nivel global. Hay sobre 103 trillones de dólares de activos bajo gestión a nivel global, de aquellos signatarios que ya están gestionando con la integración ASG. Acá marcamos con una flecha naranja el porcentaje de crecimiento. Esto es del año 2017 al 2018, pero ahora, sin duda, yo creo que Eduardo lo va a mostrar. No está todavía publicado este informe, pero ha sido muy, muy fuerte también el crecimiento. Había sido un 45% de crecimiento el porcentaje de signatarios que subió en la región. Hoy en día estamos en 57, y ahí el año 2018 estábamos en 20. Entonces, una de las regiones donde ha habido mucho crecimiento también ha sido Latinoamérica. Y eso para finalizar entonces la presentación de esta primera sesión. Muchas gracias, Diana. Te agradezco por la presentación, los ejemplos y la claridad con la que nos pudiste ilustrar sobre estos conceptos introductorios, y tan importante entender también los mitos que hay, a veces tan arraigados, y cómo hay hoy día evidencia que va derrumbando estos mitos. Así que muchas gracias por eso. Siendo 3 minutos para las 6, yo quisiera invitarlos ahora
a votar a través de una encuesta online, a ver si ustedes quisieran que realicemos una sesión de preguntas y respuestas que tendría una duración de entre 10 y 15 minutos. Los invito a votar. Si logramos más del 50%, hacemos esta sesión de Q&A. Así que ahí tienen la encuesta en sus pantallas y los invito a votar. Démonos unos segundos más para que puedan hacer sus votaciones. Perfecto. Bueno, creo que queremos discutir y queremos hacer esta sesión de preguntas y respuestas. Tenemos, según lo que veo yo aquí en pantalla, un 89% de votos a favor. Gracias por el interés. Bueno, para poder compartir en esta sesión, invito a Diana Rubinstein, que ya la vemos ahí en pantalla. Invito también a Carolina López, que nos va a acompañar. Y quisiera partir con algunas preguntas que ya han ido ustedes dejando, ¿no es cierto? Una primera pregunta quisiera tomarla yo desde el comienzo. Dice así: las empresas alineadas a los principios de inversión responsable, asumo que son inversionistas que adhieren al PRI, así lo interpreto esa frase, ¿mediante qué herramienta informan sus aspectos ASG? ¿Está establecido un reporte en particular? Bueno, si estamos hablando de los inversionistas que son signatarios del PRI, de los principios de inversión responsable, efectivamente, cuando estos inversionistas se hacen signatarios, ellos se comprometen a entregar un reporte, que es el reporte en un framework, un estándar que el PRI les solicita completar. Eso lo hacen una vez al año, y ese reporte tiene la característica que una parte de la información, una parte significativa, es de carácter pública. ¿Qué significa eso? Ustedes pueden ingresar hoy día a la página de PRI, pueden buscar por país o por tipo de signatario a estos inversionistas institucionales y pueden identificar, por ejemplo, signatarios en Brasil, pueden decidir si quieren ver información de los que son asset owners o asset managers, esa es una división que hace PRI, por tipo de signatario, y pueden efectivamente descargar el reporte que tiene información pública. Es decir, ustedes podrían hacer un análisis de qué cosas hoy día les está pidiendo PRI a estos inversionistas institucionales que adhieren a estos principios de inversión responsable. Y ahí se van a hacer una idea bastante clara de qué cosas, ¿no es cierto?, PRI les está solicitando divulgar. Si es que esta pregunta iba dirigida a entender cómo las empresas, que son los emisores, adhieren a las dinámicas de la inversión responsable, básicamente hay 2 o 3 estándares, hay 2 o 3 drivers que mueven este tipo de reportes. Yo diría que el más conocido y el que comenzó todos los movimientos ASG es el GRI, es el Global Reporting Initiative, que se usa por muchas compañías para poder generar y elaborar su reporte de sustentabilidad. Esa es una primera aproximación. Hay otros estándares, como por ejemplo, abordar la lógica del reporte integrado, ¿no es cierto? Integrated Reporting, que es básicamente incorporar la información financiera en información ASG en un documento integrando las lógicas de reporte ASG a la lógica tradicional financiera. Y también, quizás el más cercano a los inversionistas es SASB, que lo mencionó también Carolina en una de sus láminas, que yo diría que hoy para el inversionista más sofisticado es uno de las formas de reportar más valoradas desde el punto de vista del mercado. Así que ahí, no sé si Carolina o Diana quieren complementar algo de lo que yo mencioné, o vamos con la siguiente pregunta. Sí, yo vamos con la muy... Ok, vamos con la siguiente pregunta entonces. Carolina, en tu presentación mencionaste algo muy interesante, te referiste a los deberes de impacto, cuando hablabas de los deberes que los inversionistas tienen, por ejemplo, en descarbonizar las carteras o al incorporar la calidad de vida dentro de sus procesos. ¿Nos podrías entregar algunos ejemplos o ideas acerca de cómo un inversionista
por ejemplo, en Latinoamérica podría avanzar en este ejercicio de los deberes de impacto? Claro, muchas gracias por tu pregunta, Germán. En cuanto a la descarbonización de cartera, va a ser muy importante que el inversor vea sus actividades que son sustentables, que sean consistentes a mediano y largo plazo y reduzca su exposición a proyectos, empresas que no sean amigables con el medio ambiente, que contaminen, por ejemplo. En mi presentación mencionaba la iniciativa de UN Net Zero Asset Owner Alliance, en el que casi 30 fondos de pensión y aseguradores de todo el mundo ya han alineado sus carteras para descarbonizarlas y se han puesto objetivos medibles, cuantificables a lo largo de un periodo de tiempo. Y estas instituciones tienen filiales en América Latina y, por ende, podrían venir lineamientos desde las matrices. Y en cuanto a la calidad de vida, aquí va a ser relevante que los inversores institucionales integren, por ejemplo, la inclusión financiera, la inclusión social en sus planes, asignando fondos en función del impacto esperado y también todo lo que tiene que ver con otros asuntos sociales como el acceso al agua, la vivienda digna y demás. Una tendencia que vemos dentro del efecto COVID de los mercados financieros es la consolidación de la dentro de la ASG. Hasta ahora, el mayor cúmulo de inversiones catalogadas como sostenibles tenían el foco puesto en el medio ambiente, con impacto positivo en el medio ambiente. Sin embargo, desde el COVID vemos que hay un afianzamiento de las inversiones que están más enfocadas en los aspectos sociales y vemos que las compañías tienen buenos criterios sobre cómo tratan a los empleados, a las comunidades, a las cadenas de valor y donde operan, inversiones que están diseñadas para tener impacto positivo en comunidades más vulnerables, por ejemplo. Y, de hecho, también vamos a ver una tendencia al alza en inversiones que están relacionadas con la salud, en atención primaria, en investigación en salud, epidemiología, vacunas, y va a haber un aumento de bonos sociales en este ámbito. De hecho, ya ha habido, así como lo presentaba Diana, ya hemos visto un incremento de los bonos sociales y sostenibles que se dispara en un 250% y se estima que puede que lleguemos a un incremento del 300% de aquí a finales hasta finales de año, ¿no? De este año. Muchas gracias, Carolina. Diana, hay una pregunta que te hago y que consolida como 3 preguntas que nos hacen, entonces voy a tratar de parafrasearla de forma correcta, a ver si puedes ayudarnos a responder. Hay una pregunta que se refiere a cuál es la diferencia, lo mencionaste en tu presentación, pero es bueno que quizás lo recalques, ¿cuál es la diferencia entre el concepto de inversión responsable, que es el tema que nos convoca, por ejemplo, y lo que son las inversiones de impacto? ¿Las inversiones responsables incorporan el concepto de impacto? Esa es una primera parte de la pregunta. La segunda parte está bien ligada a esa primera pregunta. ¿Pueden, por ejemplo, las pequeñas y medianas empresas o las microempresas involucrar prácticas ASG y tienen demasiados costos asociados a adoptar, a abrazar estos esquemas ASG? ¿Será muy difícil para ellas? ¿Será esto algo que solamente le aplica a las grandes corporaciones que tienen muchos recursos para hacer esto? Y la tercera parte de la pregunta, si tú tienes alguna noción, idea de cómo podría hoy día un inversionista, por ejemplo, avanzar, o si hay algún estándar para medir el impacto ambiental o social cuando ellos quieren hacer inversión de impacto, cómo ellos pueden en el fondo entender que efectivamente están impactando, están ejerciendo esto que mencionaba Carolina, sus deberes de impacto. Esas son las 3 partes. Te doy la palabra. Gracias, Germán. Bueno, la primera parte, y después, por favor, no alcanzo a anotar la segunda, si se me olvida me la recuerdas, pero la primera parte, respecto a la diferencia de inversión responsable, y vi que también estaba escrito como inversión sostenible y también inversión de impacto. Se podría decir, el enfoque de la inversión responsable estaba originalmente, no necesariamente es así hoy en día, pero originalmente mucho más ligada
a un enfoque de riesgos, es decir, a la integración de los factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo desde un enfoque de los riesgos potenciales que habían en el no considerar estos factores, tanto para la empresa y sin duda también para el inversionista. Y luego está, a continuación, y ahí digo que hay algunas áreas grises y entra todo este proceso de taxonomía que nos compartió también Carolina, que se está llevando, que se finalizó también en Europa, y que probablemente vamos a tener que enfrentarlos también en la región, o acoplarnos a esa definición, que sería lo óptimo, donde la inversión sostenible hace un poco un avance en este diagrama que les había compartido hacia el lado extremo de la diapositiva. Entonces va haciendo una transición desde el enfoque de riesgo hacia un enfoque un poco más de oportunidades ASG. Integra los riesgos, pero empieza a observar en mayor medida también las oportunidades de creación de valor a través de esta integración. Y en estos dos sigue estando más fuerte, con mayor ponderación, en el fondo, el resguardar, el buscar la mayor rentabilidad posible de mi inversión. Y en este mismo diagrama nos movíamos hacia la derecha, hacia la inversión de impacto, y en la inversión de impacto sigue habiendo una rentabilidad de la inversión, no hay ningún tipo de trade-off o de sacrificio del retorno de la inversión por parte del inversionista. Sin embargo, el foco, el driver de movilizar este flujo de capital tiene que ver con ya no solamente buscar oportunidades, sino buscar un impacto concreto y medible en los factores ambientales y sociales. Y eso es lo que difiere entonces sobre todo la inversión responsable de la inversión de impacto. En la inversión responsable propiamente tal, cuando un inversionista, por ejemplo, se hace signatario de los principios de inversión responsable y decide comenzar a mirar estos factores, la mayoría de los casos, por lo menos los que nosotros hemos visto en Latinoamérica, todavía no están midiendo un impacto. De hecho, hay pocas empresas que a nivel empresarial, corporativo, están realmente observando internamente su impacto también, el impacto de su gestión. Sin embargo, vemos que, por esto que decía de cómo se han incrementado las brechas, hay signatarios que se van sumando, actores que ya van un poco más maduros, que van haciendo una movilización, ya pasaron por el enfoque de riesgo, están integrando también las oportunidades y están buscando realmente para todo su proceso también de análisis y de toma de decisiones de inversión, la medición del impacto. Entonces empiezan de alguna forma a estar más unidos de lo que era antes en este diagrama inicial. La segunda pregunta era para las pequeñas y medianas empresas, si no me equivoco. Sí, si es que pudiesen las pequeñas y medianas empresas también sumarse a este movimiento de abrazar, adoptar estas prácticas o buenas prácticas ASG. Totalmente, o sea, sin duda alguna, y la verdad es que si la pregunta también tenía relación con los costos, depende se puede hacer a muy bajo costo, y esto sería, la verdad es que buscando estudios sectoriales donde, por ejemplo, yo pudiera aprender respecto de la materialidad, es decir, cuáles son los factores de esta matriz que vimos de 38 criterios, por ejemplo, cuáles son los criterios ASG que realmente son más relevantes para mi sector de actividad. Puedo siempre también buscar opiniones o terceras partes especializadas en esta materia, como las agencias ASG u otros actores, asesores, pero pudiera yo tomar mi matriz de riesgo y de alguna forma cotejarla, por ejemplo, con un estudio sectorial y ver si realmente estoy integrando en mi estrategia corporativa estos criterios que son tan relevantes, y en vez de poner mis esfuerzos, por ejemplo, en cosas que sin duda son un aporte, como es el reciclaje y puertas de entrada a este mundo, en el fondo llevarlo a temas más críticos. Perfecto, muchas gracias. A propósito del concepto que estás explicando de materialidad, hay una pregunta que me parece más de alguno se puede estar haciendo. La hace Silvia Kimberly. Dice, ¿cuán importante es el tema de diversidad, inclusión y género dentro de las consideraciones de los inversionistas sostenibles? ¿Podrías mencionar algunos ejemplos o porcentaje de medición de qué países aplican esas consideraciones en la región? Bueno, yo creo que aquí hay dos formas de mirar esto. Lo primero, como tú bien dices, hay que entender bien, desde la lógica de las inversiones responsables, qué cosas son materiales dependiendo del sector que se está analizando. Yo les voy a dar un ejemplo. Si yo les digo agua, si yo les digo relaciones comunitarias, ¿les parece que es relevante, por ejemplo, una empresa que opera en una industria extractiva? Minería, forestales. ¿Será relevante relaciones comunitarias? ¿Será relevante el tema de eficiencia hídrica?
Parece que sí, pero si yo adopto esos mismos conceptos, eficiencia hídrica y temas asociados, ¿no es cierto?, a sostenibilidad en concreto, en banca, por ejemplo, ¿tendrán la misma relevancia? ¿La eficiencia hídrica tendrá la misma relevancia y materialidad? El tema, por ejemplo, de relaciones comunitarias, probablemente tiene un peso, pero un menor peso relativo. Por lo tanto, el primer concepto con el que hay que aproximarse a la inversión responsable es entender la materialidad dependiendo del sector industrial que se está analizando. Y lo segundo, en términos más generales, hay un estudio del año 2012, también lo podemos dejar compartir, que se considera como la piedra angular, el primer gran estudio para entender cómo retorna para un inversionista cuando invierte con estos criterios ASG. Y ese estudio tiene una conclusión respecto a esta pregunta. Dice, si su empresa está en una industria que es intensiva en la explotación de recursos naturales, si su empresa está en una industria que tiene una lógica B2C, es decir, es un negocio que llega a un consumidor final, a un cliente, y si su empresa tiene un valor asociado a su marca o reputación, sus productos, en esos casos la evidencia demostraba, el año 2012, que se hace más evidente la necesidad de trabajar como empresa y abrazar y abordar las materias ASG. Así que ahí hay algunos lineamientos, ¿no es cierto?, para poder responderle a Silvia su pregunta. Quisiera, perdón, sí. No, solamente quería decir algo respecto a la diversidad. Nosotros sabemos que en Latinoamérica, por lo menos los mercados en los cuales hemos estado presentes, hay un desafío súper grande respecto a ello, pero hemos visto también ejemplos súper concretos. Recuerdo en Europa, donde la diversidad se abordaba no desde un cumplimiento regulatorio, que sabemos que termina siendo un movilizador importante, sino desde comprender de que la diversidad cognitiva, la diversidad de habilidades y de experiencias, y que tanto a nivel de nacionalidad, de género, de habilidades, etcétera, enriquece y logra crear también un valor en las organizaciones. Hay un estudio que me encantaría buscarlo, no lo tengo a mano como para poner el link ahí, pero hay ya también estudios que muestran el impacto de la diversidad en las organizaciones en términos de el retorno o el impacto de la creación de valor, que son muy, muy claves para ayudar a impulsarlo también. Así es. Bueno, nos queda un minuto. Solamente comentar, tenemos varias preguntas, estoy tratando de capturar ahí en esencia los temas que preguntan. Voy a responder rápidamente a dos preguntas. Una dice relación con el inversionista retail, la persona natural que quiere invertir. ¿Cómo puede acceder, ¿no es cierto?, a un inversionista responsable? Aquí la pregunta es bien de fondo, porque para que un inversionista retail acceda a instrumentos tiene que haber una conjugación de inversionistas institucionales que están trabajando el tema de inversión responsable, y ahí yo quiero destacar el rol que tienen los dueños de activos, los asset owners, que mueven al mercado la inversión responsable. ¿Y por qué digo mueven al mercado? Porque generalmente le dan mandatos a los asset managers para que ellos a su vez sean muy activos en el análisis de empresas, en private equity, en emisores, como por ejemplo concurren a una emisión de bonos verdes, etc. Ese movimiento hace que en algún punto surjan y existan instrumentos en los que puede invertir un inversionista retail, una persona natural. Ese es un primer foco. Y quiero destacar aquí lo que comentaba Joshua, porque ese movimiento tiene que estar acompañado y apoyado por un marco regulatorio. Por lo tanto, no es solamente un movimiento de mercado, sino que aquí el regulador tiene un rol muy importante en acompañar, ¿no es cierto?, toda esta evolución del mercado. Esa es como una primera pregunta que quería responder. Y la segunda dice relación con la banca. La banca también puede ser muy activo en la lógica de las finanzas sostenibles. Déjenme ponerles un ejemplo, y ahí le doy también la palabra a Carolina si quiere comentar, porque ella, entiendo, conoce bastante de los principios, ¿no es cierto?, de banca sostenible. Pero hoy día, en Latinoamérica, y esto es real, hay bancos que están prestando dinero a tasas preferenciales a compañías que quieren acceder a ese crédito en la medida que se comprometan con ciertas metas ASG. Es decir, el banco le presta el dinero y si la compañía, haciendo uso de esos fondos, va cumpliendo ciertas metas ASG en el tiempo,
se le va, en el fondo, facilitando el acceso al crédito o se le va reduciendo la tasa a la que se le prestó. Así que hoy día hay instrumentos, ese en particular se llama en inglés ESG Link Loans, son créditos linkeados a variables ASG. Así que existe, esto no es ficción, existe en la región latinoamericana, ustedes pueden acceder a eso. Y quisiera, no sé, Carolina, dejarte las últimas palabras, si nos puedes comentar sobre las líneas y los principios de banca y finanzas sostenibles, y con eso ya cerramos el seminario de hoy. Sí, bueno, el tiempo se nos está yendo ya, estamos cumpliendo casi los 20 minutos, así que me gustaría mencionarles que la semana que viene, el miércoles, vamos a tener un webinar específico de la banca responsable y yo voy a estar presentando sobre los principios de banca responsable. Hoy me enfoqué en inversión responsable. Y también vamos a contar con 2 ejemplos prácticos de 2 bancos de la región que se han adherido a estos principios, así que a las personas interesadas les invito a que participen. Será el miércoles que viene a las 7:30 hora de Guatemala y les puedo mandar con mucho gusto un email con toda la información si así lo desean. Y ya para terminar, simplemente decir que muchísimas gracias. Ha sido un placer, un honor poder realizar este primer webinar con todos ustedes. Muchas gracias, Germán, Diana, a todos los presentes, a quienes nos han acompañado. Espero que hayan aprendido, que lo hayan disfrutado y les esperamos en los siguientes webinars que nos quedan de esta serie de 4.